Estamos con Emilia Caro, directora ejecutiva de Fundación GEDIT y presidenta de Women in Global Health. Bueno, primero, muchas gracias por recibirnos en este espacio y por tu tiempo. Sos una gran referente en el mundo de la salud. ¿Podés contarnos cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo fue que empezaste a incursionar? Bueno, ahí la realidad es que mi familia tiene mucha historia en el sector de la salud, entonces mi ingreso al sector de la salud fue bastante natural y orgánico, ¿no? Yo soy bióloga molecular y si bien mi tesis estuvo basada en el cáncer de colon, con lo cual una patología muy relacionada con la salud, en realidad dentro de lo que los biólogos moleculares podemos hacer miles de cosas y el sector que yo elegí fue la salud. Durante un tiempo hice otras cosas, estuve trabajando en sustentabilidad y en desarrollo productivo y ya hace unos 13, 14 años que ingresé de lleno al sector de la salud, primero fundando una startup en la cual después tuve mi exit, vendí y a partir de ahí ya me empecé a acercar mucho más al tercer sector, ¿no? Viendo todo lo que había por hacer. Cuando hablamos de tercer sector hablamos de las organizaciones de la sociedad civil y en el sector de la salud hay mucho por aportar y mucho por transformar, entonces todo eso me cautivó y hizo resaltar mucho más mi propósito, que es accesibilizar la salud de calidad a la mayor cantidad de personas. ¿Y cómo fue que te fuiste inclinando hacia un enfoque más de perspectiva de género? Es una re buena pregunta. Tuvo distintas etapas, ¿no? Por un lado, me empecé a encontrar a medida que empecé a trabajar en distintas organizaciones, en distintas instituciones, y a medida que fui aumentando la responsabilidad que iba teniendo, me encontraba cada vez con menos mujeres en las mesas. Y eso lo empecé a notar, cada vez más, y fue uno de los hitos que me hizo empezar a mirar ¿por qué? Porque soy la única mujer. Por otro lado, fui mamá de dos nenas, ¿no? Antonia y Catalina, hoy tienen 8 y 10 años. Eso también fue un hito porque ahí empecé a mirar mucho más también, mucho más allá de mi ombligo. Cuando digo mucho más allá de mi ombligo es, tengo la posibilidad de decir que tengo una condición de privilegio en muchas situaciones, tuve acceso a todo tipo de educación, nací en una familia sumamente cálida y generosa, también en un sector que, como contaba antes, un sector en el que mi familia está involucrada, el sector de la salud, con lo cual tenía mucho acceso a redes de contactos. Y el haber sido madre de dos niñas también me hizo mirar y darme cuenta que yo tenía una situación de privilegios y que mi situación no era necesariamente la norma. Y sumado esto, empezar a estar muy sola en muchas mesas donde se tomaban decisiones, quise empezar a no solamente a trabajar, sino primero a formarme, ¿no? en distintas distintas formaciones que me permitían entender cuál era la problemática más allá de mis sensaciones. ¿Hace cuántos años de esto más o menos? Que empecé a trabajar y a formarme en temáticas de género hace unos 6 años, 2018, 2019. Antes, podía tener más afinidad con algunas políticas de género, y entenderlos por ahí como lo entendemos la mayoría, pero después hice una diplomatura en perspectiva de género en políticas públicas, empecé a vincularme en todo lo que es liderazgo con perspectiva de género, liderazgo transformación, y lo que más me impactó es ver cómo la falta de esas mujeres en estas mesas de decisión impactaban directamente en el sector de la salud y en la salud de las personas, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues siempre nos quedamos en las mujeres tenemos que estar ahí, las mujeres nos merecemos estar ahí, estoy completamente de acuerdo, pero es mucho más impactante cuando empezás a ver qué pasa cuando no estás ahí, qué pasa para el resto, para toda la población cuando no estamos en esas mesas. Y eso fue lo que a mí empezar a ver esos números y esas consecuencias
me partió la cabeza. Y hoy, después de 6 años de eso, ¿notas avances? ¿Qué posición se le da a la mujer en lo que son cargos más jerárquicos? Después de 6 años noto avances en algunas cosas, como por ejemplo, en que estamos hablando de esto, ¿no? Sin embargo, hay algunos contextos políticos y sociales en los que a veces me hace ver que hay algún retroceso, ¿no? El cuestionar la importancia de tener una perspectiva de género, una mirada de género en muchos sectores, no solo de Argentina, está pasando en varios países en el mundo, me preocupa. Esto de hablar de la igualdad, ¿no? Y de no abordar por ahí las problemáticas de género porque todos somos iguales, desconoce que no estamos arrancando desde el mismo lugar y que durante muchísimos años, décadas, faltaron muchas oportunidades y mucha igualdad para ambos géneros. Entonces eso me preocupa, ¿no? Cuando a veces me vienen con la pregunta de, por ejemplo, el feminismo no es lo mismo que el machismo, pero al revés, es algo en lo que noto que tenemos que seguir trabajando un montón, porque hay mucha desinformación. Porque, bueno, por supuesto que el feminismo, como yo lo entiendo, venimos a buscar oportunidad, igualdad de oportunidades y oportunidades iguales para todos. Cuando hablas del machismo, claramente lo que empezamos a definir es una opresión, ¿no? sobre un género, una carga por demás sobre uno de los géneros y falta de igualdad de oportunidades. Y específicamente en el sector de la salud, ¿cómo ves el lugar que se le da a la mujer? Partimos de la base que más del 70% del sector está compuesto por mujeres. Hoy en día, y esto está en aumento, en los últimos 20 años esto ha ido aumentando y cada vez más se acelera la proporción de mujeres en el sector de la salud. Hoy en día la matrícula de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, más del 86% son mujeres. Entonces, es súper interesante ver cómo en un sector donde la mayoría son mujeres, cuando empezás a escalar en las posiciones de liderazgo, de decisión y de poder, ese porcentaje se empieza a invertir, ¿no? Entonces, si bien esta pregunta que me hacías de cómo veo a la mujer en el sector de la salud es la mayoría, cuando empezás a ver en quienes toman las decisiones es la minoría. Y acá de nuevo esto puede pasar en muchos sectores, ¿no? Podemos hablar en comunicación, pasa lo mismo, son la mayoría mujeres y las decisiones las mesas de decisión terminan siendo compuestas por hombres. Pero el tema es, ¿qué pasa cuando en la salud las mujeres no están directamente en esas mesas de decisión? Y tiene consecuencias muy concretas, que es que hace más de 3 décadas existe el Viagra y lo puedes comprar en cualquier país del mundo y hoy al 2025 todavía no tenemos propuestas y soluciones eficientes para la menopausia, que es una etapa por la que pasan todas las personas, toda persona que ha menstruado en su vida va a dejar de menstruar. Entonces, ¿por qué digo que son consecuencias? Porque cuando uno está en una mesa de decisión, cuando uno decide cualquier aspecto de su vida, personal o profesional, decide en base a lo que es importante y lo que conoce. Y si no hay personas que conocen cuáles son las necesidades y los drivers de las mujeres, y nos van a faltar esas decisiones. Eso también influye en la detección tardía, ¿no? De muchos por ahí cánceres específicamente de la mujer. No solamente cánceres, muchas patologías como por ejemplo fibromialgia, todas las enfermedades autoinmunes, todas las que tienen principal prevalencia en mujeres, son las menos investigadas y más desatendidas. Y acá quiero hacer un paréntesis, esto no es porque no les importamos a las personas que están en esas mesas de decisión, para nada. Esto es un tema de que vos, de nuevo, cuando estás en esas mesas de decisión, levantás la mano, aportás, decidís sobre lo que consideras que es importante, y eso es en base a lo que sabés, ¿no? Por eso necesitamos estar en esas mesas. Bueno, y como mencionaba al principio, sos directora ejecutiva de la Fundación GEDIT. ¿Cómo se manejan en la Fundación con el tema de la mujer, las posiciones jerárquicas? Bueno, tanto en Fundación GEDIT como en GEDIT
tenemos en posiciones jerárquicas. La verdad es que yo en Fundación GEDIT no puedo hablar de paridad porque somos principalmente mujeres. Todas las direcciones están compuestas por mujeres. Yo desde la dirección ejecutiva, pero también está la directora operativa es mujer, la directora de comunicación es mujer, la directora de administración y finanzas es mujer. Así que ahí no puedo hablar de paridad, estamos al revés. Y bueno, y en GEDIT está el director médico, el director general son hombres y la CEO, la directora ejecutiva es mujer. Buscamos muy a conciencia que haya, ¿no?, una igualdad de oportunidades. Es algo que está muy presente para nosotros. No es casual que esto sea así. Es una decisión estratégica. Y bueno, también no es casual, digamos, yo soy presidenta de Women in Global Health Argentina, cualquier otra organización en la que participe, tengo que garantizar, eso es parte de mi ADN, claro, ¿no? Tengo que garantizar que eso suceda. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo trabajamos? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo es por ahí su día a día, cuáles son las campañas. ¿En Women in Global Health? Sí. En Women in Global Health, bueno, nuestro propósito es aumentar la cantidad de mujeres en posición de decisión, de liderazgo y de poder en el sector de la salud. Para esto tenemos un board, que es un consejo, digamos, ¿no?, directivo, que está compuesto por distintas líderes de distintos actores del sector. O sea, esto no es solamente asistencial, digamos, no es solamente de médicos y médicas. Acá hay desde abogadas que se dedican a datos en salud, contadoras que son gerentes de centros médicos o gerentes de la farma, CEOs, digamos, como abordamos muy amplio, sí. Sí, una gran amplitud de actores, ¿no? Dentro de esos actores tenemos sector público, privado, asistencial, industria, farma. Participan la mayoría de las mujeres que están en posiciones de decisión. Entonces ahí lo que hacemos es definir estrategias, definir todo esto siempre alineado a la organización global. Women in Global Health es una organización que tiene sede en Estados Unidos, pero que está presente en 54 países, tiene estatus oficial en Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, tienen algunos lineamientos y direcciones que nosotros en Argentina buscamos cuáles son las con las que nos encontramos más alineados y trabajamos en esas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una de las líneas en las que trabajamos es lo que se llama advocacy, que es ver dentro de las normativas y las reglamentaciones y muchas veces de las leyes que hay, si hay cosas que podemos hacer mejor para garantizar que haya más mujeres en esas mesas de decisión, con el objetivo de que todos podamos tener una salud de calidad sin importar nuestro género. ¿Y algunos proyectos de cara al 2025? Bueno, ahora en 2025 se viene desde Women in Global Health el segundo coloquio de líderes en salud. Y acá también, ¿no?, de una forma muy intencional, no tiene el nombre ni género ni mujeres el coloquio, porque lo que nosotros buscamos desde Women in Global Health es marcar una agenda. Y el primero lo hicimos el año pasado con mucho éxito, tuvimos participación de 6 ministros de salud, tuvimos participación de senadores, diputados, grandes líderes del sector también, y la participación fue 50 y 50, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Lo que hemos visto es que siempre que hacemos un evento en el que usamos la palabra mujeres o género, ese porcentaje no es así. Somos casi que el 100% mujeres, ¿no?, las que atendemos a ese tipo de eventos. Entonces, intencionalmente, el coloquio no tiene ninguno de estos conceptos y tampoco tiene... Nosotros hablamos sobre cuál es la problemática en las presentaciones, pero después lo que mostramos es por qué es importante que estemos en esas mesas y por qué es importante que estemos cuando marcamos agenda, porque no hablamos solo de género. Traemos un montón de otros temas a las mesas que son importantes para el sector de la salud y que a veces están descuidados, que si no estamos en esas mesas son olvidados, como las crisis sanitarias afectan, las crisis climáticas se convierten en crisis sanitaria y afectan el sistema de salud. Eso es un tema que traemos las mujeres a la mesa. Toda crisis climática
necesariamente se convierte en una crisis sanitaria, sea una inundación, sea un brote de dengue, sea un incendio forestal. Solamente mirar alrededor y ver cómo se satura el sistema de salud cuando eso sucede. La salud mental es un tema en el que nosotras también en general somos las que traemos estos temas para que estén presentes en las agendas. La salud mental de los trabajadores del sistema de salud. Como dijimos, la gran mayoría son mujeres y tienen un montón de otras cargas más allá de la presión que tiene un sistema de salud saturado. Todos estos temas son los temas que en general tratamos en el coloquio, la importancia de los datos desagregados en el sistema de salud. ¿Qué significa los datos desagregados? Que cuando hay una investigación se separen los datos que provienen de los hombres de los que provienen de las mujeres, para entender qué pasa, por ejemplo, en el desarrollo de una droga cuando eso se le administra a un hombre o cuando eso se le administra a una mujer. Algo tan básico hoy no sucede. Y entonces, como en general hay menor participación de mujeres en los ensayos clínicos, lo único que estamos haciendo es garantizar que eso funciona mejor para los hombres, pero muchas veces no sabemos si funciona igual para las mujeres, porque esos datos no están discriminados. Entonces, todos estos temas son temas que nosotros tratamos en el coloquio. Eso es una de las cosas muy grandes que se vienen. Y por otro lado, bueno, este año nuestro objetivo es federalizarlo. Entonces ya empezamos a trabajar con Jujuy, empezamos a trabajar con Neuquén y la idea es ir incorporando distintos puntos del país a través de convenios bien directos a veces es desde gobernación o de los ministerios de salud, otras veces son desde grandes líderes que se convierten en puntos focales para que esto tenga una mirada federal, porque el sistema de salud requiere una mirada federal. ¿Y desde Fundación GEDIT tienen algún proyecto? Bueno, Fundación GEDIT, uno de nuestros principales estandartes es trabajar por la prevención y la concientización y detección temprana del cáncer de colon. Es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país y casi nunca lo mencionamos, ¿no? Por otro lado, hay un gran mito y es que es más frecuente en los hombres, cuando en realidad esto no es así. Y el marzo es el mes de cáncer de colon, porque el 31 de marzo es el Día Internacional de Cáncer de Colon. Entonces ahí tenemos una gran campaña en la que trabajar, muchos mitos por deshacer, como por ejemplo y ese es uno de los proyectos grandes también que vienen, porque no es solamente una campaña, y nosotros buscamos también trabajar con organizaciones, con proyectos muy concretos para que cuiden a sus colaboradores con esta temática. Y ahí nuestro objetivo es cambiar las estadísticas, ¿no? Que un cáncer que es uno de los pocos, cuando digo pocos hay 2 cánceres que se pueden prevenir. Uno es el cáncer de cuello uterino con la vacuna del HPV y el otro es el cáncer de colon, haciendo nuestros controles a tiempo porque podemos sacar el pólipo, que es lo que precede al cáncer de colon, y que esto nunca se convierta en cáncer. Entonces, uno de los cánceres que se puede prevenir con uno de los de mayores incidencias en nuestro país, es trágico que no lo podamos abordar. Entonces, este es un megaproyecto para este año, una campaña masiva de concientización y detección precoz de cáncer de colon. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por recibirnos en este espacio. Un placer.